En la tranquila vecindad donde vivían el Chavo y sus amigos, la vida parecía transcurrir en armonía bajo el cálido sol de México. Los vecinos se conocían desde hace años, compartían alegrías y penas, y cada rincón de aquel lugar tenía historias por contar. Sin embargo, detrás de las risas y los juegos infantiles, se escondía un misterio que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Se decía que una casa abandonada al final de la calle, cubierta por enredaderas y con las ventanas tapiadas, estaba maldita. Los ancianos del barrio susurraban que años atrás, un hombre solitario había vivido allí. Se llamaba Don Ramón, un hombre amable pero reservado, que había perdido a su familia en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la casa quedó vacía y su dueño desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un aura de tragedia y desasosiego. Los niños, siempre curiosos, se aventuraban a veces hasta el límite del patio de la casa abandonada, donde los árboles se entrelazaban formando sombras que se movían con el viento. Decían que por las noches se escuchaban ruidos extraños, como susurros ahogados y pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Algunos aseguraban haber visto luces parpadeantes en las ventanas selladas, como si alguien o algo dentro de la casa intentara comunicarse con el exterior. Doña Florinda, la vecina más anciana del barrio, advertía a los niños que se mantuvieran alejados de la casa maldita. Decía que allí residían espíritus vengativos que buscaban cobrar vidas inocentes para saciar su sed de justicia perdida. Aunque muchos jóvenes se reían de estas historias, algunos sentían un escalofrío recorrerles la espalda cada vez que pasaban frente a la casa en su camino a la escuela. Un día, el Chavo y sus amigos decidieron desafiar las advertencias y explorar la casa abandonada. Armados con valor infantil y curiosidad, se adentraron en el jardín cubierto de maleza, ignorando los murmullos de los adultos y los latidos acelerados de sus propios corazones. Al acercarse a la entrada, una sensación de opresión los envolvió, como si el aire mismo estuviera cargado de un peso invisible que los hacía dudar de su decisión. La puerta principal, cubierta de polvo y años de abandono, se abrió con un chirrido escalofriante cuando Kiko, el más valiente del grupo, la empujó con cautela. El interior de la casa estaba en penumbra, solo iluminada por los rayos de sol que se filtraban entre las grietas de las ventanas. El eco de sus pasos resonaba en las paredes desnudas y el suelo crujía bajo sus pies como si la casa misma intentara expulsar a los intrusos. Pronto, los amigos se separaron, explorando habitaciones llenas de muebles cubiertos por sábanas polvorientas y retratos antiguos que parecían observarlos con ojos vacíos desde las paredes. De repente, comenzaron a escuchar susurros, voces apenas audibles que parecían llamarlos por sus nombres. Los niños se miraron entre sí con nerviosismo, buscando una explicación lógica que nunca llegaba. El Chavo, el más pequeño del grupo pero con una valentía inesperada, se acercó a una puerta entreabierta al final del pasillo. Al empujarla lentamente, descubrió una habitación secreta oculta detrás, donde la penumbra era más densa y el aire más frío. En el centro de la habitación yacía un viejo baúl de madera, cubierto de símbolos desconocidos y grabados que parecían antiguos y misteriosos. Intrigado, el Chavo se acercó al baúl y lo abrió con cuidado. En su interior encontró objetos extraños, amuletos rotos, fotografías descoloridas y un diario cubierto de polvo. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una ráfaga de viento sopló desde la nada, haciendo que las velas apagadas en las esquinas de la habitación parpadearan como si una presencia invisible las hubiera rozado. De repente, una sombra se movió en el rincón más oscuro de la habitación. Era una figura borrosa y etérea, apenas perceptible pero suficiente para hacer que el Chavo soltara un grito ahogado y retrocediera, dejando caer el diario al suelo con un golpe sordo. Los otros niños corrieron hacia él, asustados por el grito repentino y la expresión de terror en su rostro. El Chavo tartamudeó mientras señalaba hacia el rincón oscuro, pero cuando los demás miraron, no había nada más que sombras y silencio. El aire se había vuelto pesado de nuevo, como si la presencia que los había observado se hubiera disipado con el susto. Temblando, decidieron salir de la casa abandonada lo más rápido posible, con el diario olvidado en el suelo y el misterio sin resolver aún latiendo en sus corazones. Desde entonces, los niños nunca hablaron de lo que vieron aquella tarde en la casa maldita.
Pero el diario, con sus secretos ocultos y sus páginas amarillentas, continuaba en el baúl olvidado,